Bueno, para los que no vinieron a la clase pasada, les paso, dejo grabado acá lo que hice en clase. La idea a partir de ahora es, no vamos a arrancar con la geometría desde cero, como hicimos con las salas, sino que vamos a usar add-ons o assets hechos por otras personas. Pero bueno, era importante primero poder saber cómo funcionan los nodos de geometría, por lo menos en las funciones básicas, para ahora poder aprovechar esos recursos. Si van al Drive, tienen una carpeta que se llama recursos, una subcarpeta que se llama recursos, y ahí el que vamos a estar usando ahora es uno que se llama Hixas. Es un zip, pero no es un add-on. O sea, lo que van a hacer es descomprimir ese Hixas node eh, y lo van a descomprimir en una carpeta. Yo la puse en un, ahora no recuerdo exactamente cuál. Ahora la voy a ver cuál es, pero anoten en la carpeta con la cual lo descomprimen y después vayan a preferencias y en assets, es una librería con assets. Yo lo puse en un disco externo que se llama Blender Packs. Entonces la carpeta se llama Hixas GeoNodes Blender 4.3, pero la que van a tener ahí ustedes es una más nueva. Igual tiene la misma funcionalidad. Y entonces, digamos, lo que van a tener ustedes es que no está esa carpeta, van a agregarla y van hasta esa carpeta, ¿sí? B, Blender Market. Tengo la 4.4 también. Y entonces ahí agregué la Blender 4.4. Ustedes van a descargar la 4.5, ¿sí? Y con eso ya tienen accesible toda una librería de nodos que si van lo buscan en internet o van creo que puse el link ahí, van a encontrar que tiene un montón de funcionalidades. En particular vamos a usar acá una que tiene un algoritmo para generar laberintos, ¿sí? Entonces la idea es hacer un laberinto en Blender, exportarlo con FBX y ponerlo adentro de Unreal y poder recorrerlo, ya sea en First Person View o con el casco, ¿sí? Eh, entonces, vamos a crear una estructura de nodos de geometría acá, lo mismo que siempre, y vamos a importar ese nodo. Entonces, con Shift A empezamos creo que se llama, empieza con Maze Solver, ¿sí? Entonces, en principio lo que hace esto es genera un laberinto y también su solución, y tiene esto que es un booleano que me dice si las paredes forman parte, si la parte de la mesh forma parte de las paredes o no. En realidad, si yo conecto esto primero acá, no se va a ver nada porque necesita una mesh de partida que es una grid, y la grid es la que va a servir como base para generar el laberinto, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero algo con tamaño fijo, después vamos a modificarlo y vamos a poner 11 por 11. Ahora van a ver por qué. Pues básicamente necesitamos uno más si queremos tener pasillos de 1 metro, 10 pasillos de 1 metro, uno más para hacer los vértices. De todas maneras no se ve nada todavía acá, porque en realidad esto es como la planta del laberinto y tenemos caras tanto en la parte que es pared como en la que no es pared. Entonces lo primero que tenemos que hacer es borrar aquellas cosas que no son pared, ¿sí? Entonces vamos a usar un nodo que se llama Delete Geometry y vamos a seleccionar aquellos que no son paredes, ¿sí? Con el NOT. Y entonces ahí conectamos esto en lugar de eso y fíjense que ya deberíamos ver algo. No, lo que tenemos que hacer es edges, bordes. Entonces ahí tenemos los bordes del laberinto. Esto no es curvas, esto de acá es una mesh, pero es una mesh que no es muy útil porque no tiene caras, ¿sí? Fíjense que tiene 121 vértices, 121 edges y no tiene caras. Básicamente son nodos conectados con rayitas, ¿sí? Pero nos da la estructura básica del laberinto.
Entonces, una forma que podemos transformar esto en algo visible, pero después la vamos a tener que modificar, es hacer el siguiente truco. Es transformar esta mesh a curva, mesh to curve, y después transformar la curva mesh, pero no es que volver a hacer lo mismo, porque cuando transformamos la curva en una mesh, le damos, perdón, no esto, curve to mesh, le damos un perfil. Y ese perfil puede ser un cuadrilátero, ¿sí? De un ancho de 0.1 y una altura de 2 metros. Entonces, bueno, ahí ya empieza a tener pinta de laberinto. Se ve medio redondeado. Vamos a usar el Smooth Shader al revés. Set Smooth Shader. Por defecto me lo marca. Si lo desmarcamos, ahí tenemos las paredes. Entonces ahí tenemos nuestro laberinto. Y fíjense que si además unimos, lo interesante de esto es que además tiene la solución. Si esto lo transformamos en una curva to mesh, esto creo que es una curva, a ver. Bueno, todavía no me muestra, creo que es una curva. Y le ponemos un cuadrilateral, también finito, pero más chico todavía, de 0.1 por 0.1, para que sea una línea, y hacemos un join. Vamos a ver la cinta. Nos marca parte del camino. ¿Por qué? Porque lo que nos está marcando es la cara de inicio y la cara del final. Si nosotros vamos avanzando, fíjense que va resolviendo el laberinto desde el punto inicial hasta el punto final. La forma de numerar las caras, fíjense, si ponemos la cara 1, es la cara que está del otro lado de la pared, pero fíjense, vamos a poner colores para que se distingan ya, podemos poner colores. Ponemos un preview de materiales y ponemos un set material a esto y un set material diferente a este otro. Y creamos dos materiales. Ahí tenemos uno, podemos llamarlo paredes, y otro que sea camino. Sí, las paredes, vamos a darles una tonalidad, y camino, podemos ponerlo en azul, y tenemos que asignarle al camino el color camino y a las paredes color paredes. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la solución. Está medio flotando, ahora vamos a ver la cuestión de las alturas, desde la casilla 1 hasta la casilla 2. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos que hacer todo este recorrido, todavía no tenemos una salida, pero si cambiamos las dimensiones del laberinto, o cambiamos incluso esto, que es el algoritmo que genera el laberinto, en algunos casos, para ir del casillero 1 al casillero 2, está al lado. Entonces una forma segura de tener porque es después donde vamos a poner las puertas, es ir de una esquina a la otra. Y para ir de una esquina a la otra, en este caso, después le vamos a hacer ese cálculo de forma automática, como esto tiene 10 por 10, tenemos que ir, si no me equivoco, al 90. No. No, perdón, esto no es el casillero, perdón. El casillero es este de acá. El 90. Claro, el 90 es este de acá, el 99 es el último. Es la esquina del otro lado. Entonces, en general, sea el laberinto que sea, esto es como la semilla para el generador aleatorio, ¿sí? En general vamos a tener que recorrer a veces un camino más largo, a veces un camino más corto. A veces cuando el camino es largo, pero no hay tantas alternativas. En este sí, podemos equivocarnos e irnos para el otro lado, ¿sí? Si no vemos que la salida está para la derecha. Y obviamente esto se hace más complejo si ponemos más vértices, ¿ok? Bien, eso es como la base del laberinto. Hay varias cosas que corregir, pero lo importante es que podamos hacer que esto sea consistente. Por ejemplo, ahora lo armé a propósito para que sea un pasillo que tenga 1 metro de ancho, ¿sí? Fíjense, si contamos de arriba,
cada uno de estos cuadraditos es un metro y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso porque tiene 10 por 10 y porque le pedí 11 vértices. Vamos a poner esto en el input. Y vamos a poner en el input el tamaño en X, el tamaño en Y. Y... no, mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Mejor. Vamos a poner... vamos a borrar todo esto. Vamos a poner la cantidad de vértices en X, la cantidad de vértices en Y, y vamos a crear uno nuevo que sea el ancho del pasillo. El ancho del pasillo, y vamos a hacer otro que sea el espesor de la pared. Espesor. Bueno, entonces, ahora tenemos algo que tiene 11 por 11, y para calcular el largo que tiene, tenemos que restarle 1 a los vértices y multiplicar por el ancho del pasillo, ¿sí? Pasillo va a ser el ancho del pasillo, ¿sí? Entonces, X subtract 1 y multiplicamos por el ancho del pasillo. Y eso debería ser el largo, ¿sí? El ancho del pasillo, bueno, ahora nos va a dar cualquier cosa porque no tiene un valor. El ancho del pasillo, pongámoslo en 1 metro, ¿sí? Y ahí recuperamos. Y esto mismo se lo aplicamos a Y. Entonces es el tamaño de X, y lo mismo se lo aplicamos a Y. O sea, la cantidad de vértices en Y menos 1 multiplicado por el ancho del pasillo, eso es el tamaño en Y. Bien, entonces ahora fíjense que lo bueno que tiene esto es que nosotros, vamos a verlo de arriba, cambiamos la cantidad de vértices y siempre el pasillo tiene 1 metro de ancho. Entonces podemos hacer un laberinto lo grande que sea. Fíjense que se va volviendo más complicado. Ah, y otra cosa más. Tenemos que cambiar el nodo del final, ¿sí? Porque ahora quedó puesto en 99 y en realidad tiene que ser el último de todos. Quedó largo el camino porque, bueno, es un poco una exageración. Vamos a poner de 40 por... bueno, 40 por 30 es bastante grande. Después cuando pasemos esto a un real va a ser un laburito, pero fíjense que arrancamos de acá y terminamos acá y tuvimos que pegar toda una gran vuelta. En general vamos a querer terminar en la otra esquina, ¿sí? Y esa otra esquina va a tener, fíjense que acá antes era 10 por 10, 100, menos 1, 99. Esa es la cuenta que vamos a hacer. Cantidad de vértices de X multiplicada por cantidad de vértices por Y, y restado 1, subtract 1, esa va a ser la cantidad, la cara final. ¿Y por qué no están dando? Porque puse... No, está bien. No, perdón. No es la cantidad de vértices, era 10 por 10, o sea, es este número, luego restarle 1 por este número. Ahí va. Entonces va desde una esquina hasta la otra. Vamos a poner esto acá arriba. Esto también acá arriba. Bien, entonces, sea el laberinto que sea, diferentes tipos de laberintos, en algunos tenemos que recorrer más, otros recorrer menos, ¿sí? Pero siempre vamos de una esquina a la otra. Bien. Si queremos hacer algo en Blender, con esto alcanza, habría que ponerle un piso, entonces podemos hacer lo mismo de los nodos de geometría. Entonces, como sabemos el tamaño que tiene el piso, que es básicamente lo que estamos poniendo acá, el tamaño en X, el tamaño en Y, hacemos un cubo que tenga de ancho en X lo que estamos poniendo en X,
En I, lo que estamos poniendo en I, habría que sumarle el espesor de las paredes, pero bueno, no es tan grave. Y en Z podemos darle una 0,1, no importa. Y esa mesh la unimos con todo el resto. Esto sería el piso. Le podemos poner otro material. Podemos cambiar el material del piso y unimos. Bueno, ahí está el piso y ahí vemos el primer problema. Vamos a agregar un material nuevo que sea el piso. Vamos a ponerlo ahí y asignamos piso. Bien, el problema que tenemos es que si lo miramos de costado, esto obviamente tiene el piso en la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo creó y el centro está en 0, entonces tenemos que levantar todas las paredes. ¿Sí? Bien, y eso lo podemos hacer haciendo un transform. Podemos ponerlo a mano porque estamos poniendo esto. Una cosa más, dijimos que el espesor de las paredes lo íbamos a ajustar desde afuera. Sí, no es imprescindible, pero ahí es el espesor de las paredes. Y si las paredes tienen 2 metros de alto, tenemos que mover esto 1 metro en Z. Y ahí ya lo tenemos. Entonces ahí nos quedó el laberinto con los materiales. ¿Sí? Bien, en principio con esto podríamos quedarnos contentos. El problema es que si queremos exportar esto a Unreal vamos a tener varios problemas. ¿Sí? Vamos a hacer el laberinto más chico para que se vea. Perdón por el ruido de fondo. Vamos a hacerlo, no sé, volvemos a hacer algo de 8×8, algo bien chico para que se vea. Vamos a la vista a esta vista y seleccionamos y vemos desde arriba. ¿Qué pasó? Pusimos el espesor en 0. 0.1. Ahí está. Bueno, entonces, el problema que vemos, hay un problema que parece sutil, pero que uno podría corregir. No es difícil de corregir con un nodo que viene también en Hixas, que es que fíjense que cuando hacemos el curve to mesh, hace que los anchos sean siempre iguales. Entonces, como los anchos son siempre iguales, en los ángulos genera este efecto raro. ¿Sí? Este ancho de pared es igual que el ancho en diagonal. Y en realidad no es así. ¿Sí? Esto debería ser igual el espesor de la pared y no esta rayita igual a esta rayita. Bueno, hay un nodo de Hixas que se llama, si no me equivoco, Even Curve to Mesh. Podemos buscarlo, se llama Even Curve to Mesh, ahí está. Y entonces reemplazamos el Curve to Mesh, que lo tenemos acá. En lugar de usar el Curve to Mesh que viene en Blender, usamos este. Con el mismo profile, curve y esto. Y fíjense que ahí se corrige. Se corrige en las paredes, no en esto. Podemos aplicárselo también acá. Debe haber un shortcut para reemplazar, pero la verdad es que no me acuerdo. Y ahí ya tenemos todas las curvas parejas. Segundo problema, que es un poco más difícil, bastante más difícil de solucionar, es que unas paredes se meten en las otras. ¿Sí? Esto en realidad no va a ser un problema, pero Unreal se va a quejar y en general lo que queremos es que además que las meshes estén separadas. Para exportar a Unreal va a ser mejor que tengamos cada uno de estos tramos de pared, por lo menos los tramos continuos, separados. ¿Sí? Entonces, para eso yo lo tuve que hacer manualmente. Entonces es un nodo que tienen que traer de otro archivo. Yo se los voy a subir ahí a recursos, ese archivo. Bueno, el archivo en realidad tiene el laberinto, o sea que lo pueden sacar de ahí, pero está bueno también esto que prueben hacerlo desde cero para practicar. Guardemos esto
pongámosle laberinto. Y entonces, algo que no vimos mucho, pero que es como traer asset o objetos o cualquier otro o datos desde otro archivo. Eso hacemos en File, Append, y vamos a buscar el archivo. En el caso este se llama Maze 0, Maze 4. A ver. Bueno, alguno de estos. Bueno, y cuando hacemos un append nos da un montón de opciones para importar cosas, y los nodos están adentro del node tree, y el que vamos a importar se llama correct walls, ¿sí? Que corrige las paredes. Entonces hacemos un append y no pasa nada, pero en realidad está disponible. Podemos con control A y empezamos a tipear correct walls, ahí apareció. Entonces esto es algo que correct walls reemplaza así como este event core to mesh reemplazaba el core to mesh, este reemplaza el mesh to core, ¿sí? O sea, va a ir en el lugar de este. Entonces vamos a ver si funciona. Hay que pasarle el ancho de la pared, ¿sí? Por eso es importante que lo tengamos como dato. Entonces ponemos esto a la entrada, le ponemos el ancho de la pared, pasamos el ancho de la pared y ponemos, fíjense cómo está ahora que esto se mete en una pared dentro de otra, ¿no? Y entonces esto debería arreglarlo, efectivamente lo arregló, ¿sí? Entonces ahora quedan, bueno, entonces simplemente la diferencia es que en lugar de usar mesh to curve usamos este correct walls, y en lugar de usar even, bueno, eso. Listo, entonces ya tenemos listo nuestro laberinto. Podemos volver a esta vista, podemos hacerlo un poco más grande ahora. Tampoco vamos a hacerlo de 40 por 30, vamos a hacerlo 30 por 20. Ahí va. Podemos probar diferentes semillas hasta que tengamos una solución que nos interesa. Este laberinto es complicado, pero al mismo tiempo tampoco tiene muchas posibilidades de que, bueno, uno se puede meter acá. Es largo, digamos. Vamos a hacerlo un cachito más chico. O sea, vamos a hacerlo de 25 por 18. A ver. Bueno, esta última parte se quedó sin audio, así que estoy grabando encima el audio. Hice el laberinto un poco más chico y elegí una trayectoria. Y la idea ahora es hacer la puerta. Fíjense que acá hay un booleano que es start face y otro que es end face. Nos va a permitir seleccionar usando la misma estrategia que antes, haciendo delete geometry y borrando. En este caso vamos a borrar en lugar de los edges las caras, borrando las caras que no son la final. Entonces esto va a generar que se borren todas las caras menos la final, el not final, y eso va a permitir que después con eso hagamos un cubo y podamos recortar. Bueno, eso se puede comprimir y que podamos recortar la puerta. Entonces, a partir de acá, el proceso que vamos a hacer es con un booleano restárselo a la pared. Pero primero podemos mirar que ahí está el cuadrado, esa es la cara final. No vamos a crear el inicial porque vamos a poner el jugador en el inicial y solamente vamos a hacer un agujero en la puerta de salida, digamos. O sea que estamos atrapados en el laberinto y la única salida es la final. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a usar una estrategia para hacer un cubo a partir de esto, para recortar, y vamos a usar un nodo que no usamos antes que se llama extrude, que nos permite extruir desde una cara y armar un cubo. Ahí mira, fíjense que ahí se armó un cubo, porque lo subimos de 1 metro, vamos a hacerlo un poco más de 2 metros, que es las paredes.
¿sí? 2,1, y eso nos va a permitir, después de desplazarlo, cortar las paredes en ese punto. Entonces hay que ver la dirección a la cual vamos a cortar dirección Y positiva, o sea, el cuadrado va a estar ahí en el borde, y vamos a correrlo, entonces tenemos que trasladar un poquito en la dirección Y. También podríamos hacer la dirección X, o sea, hay una elección hacia qué lado hacemos la puerta, pero bueno, en este caso vamos a hacer el agujero en la dirección Y. Entonces necesitamos hacer una transformación de eso. Con transform, y corremos en la coordenada Y en realidad podríamos correr el ancho de la pared, pero también podemos correr más. Podemos correr la mitad de un pasillo. Lo importante es que sea suficientemente grande como para que perfore la pared. Entonces acá en este caso estamos poniendo, como el ancho de los pasillos es 1 metro, bueno, medio metro, lo corremos para arriba y eso va a alcanzar. Podemos comprimir eso y fíjense ahí, pues el tamaño se corrió para arriba. Lo podemos, bueno, ahí lo vemos de vuelta. Hay que acomodar un poco todo eso. Eso se puede, más que comprimir, hacer un control H para ocultar los que no se usan. ¿Sí? Ahí control H y control H para este. Y hay varios de los nodos que se pueden acomodar así para que quede un poco mejor. Y bueno, eso hay que eliminarlo. No lo vamos a necesitar más. Y lo que tenemos que hacer ahora es un booleano, o sea, a esta mesh, también esa se puede hacer control H, le tenemos que restar con un booleano ese cubo. Entonces, de ahí, bueno, hacemos un poco de lugar, un poco lenta dice esta parte, y hacemos un mesh boolean, y a esa va a ir a la mesh 1, a esa le vamos a restar el cubo para hacer el agujero en la pared. Bueno, y el tipo de diferencia tiene que ser exacta para que nos dé bien. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí quedó la pared, la puerta hecha en la pared. Bien, y con eso ya tenemos toda la geometría y vamos a poder exportarlo para Unreal. Sí, fíjense que además lo que tiene al poner la puerta en el último casillero es que en import podemos seguir escaleando y siempre la puerta va a estar en el camino de salida, en el final del camino. Bien, fíjense que tenemos un problema también con el camino S, que lo vamos a exportar ahora, por ser esta vez. Está muy pegado al piso y en realidad hay algunos otros problemas geométricos que, bueno, que más o menos como los que teníamos en las habitaciones. Fíjense si miramos esto de costado y lo miramos como mesh, vamos a ver que las paredes también están hundiéndose en el piso, y eso básicamente porque el cubo del piso está en el cero, tendríamos que bajarlo un poquito para que no se cruce, ¿sí? O sea que baja la losa del piso, además de estirarla un poco para cubrir las paredes, pero bueno, eso no es estrictamente necesario. Lo que sí se puede hacer es correr el cubo, que es el de la losa, esa mesh, trasladarla y moverla, ya que tiene 0,1, moverla en la dirección Z negativa, deberíamos moverla, bueno, menos 0,05, ¿sí? Y bueno, y ahí quedó bien alineada. Y además tiene la ventaja de que el camino ese azul no va a estar superpuesto con el piso.
Entonces resolvimos las dos cuestiones en una. Fíjense que si ahora vamos a mirar de cerca el camino, ese azul, se quedó separado del piso, ¿sí? Que quedó como una especie de tubo que lo podemos ver, pero no tiene esa superposición de caras. Entonces ahora sí está toda la geometría lista. Para exportar Unreal hay varias alternativas. La que yo hice en clase es un poco más prolija, pero más trabajosa, que implica realizar esta... Vamos a volver a las dimensiones originales, ¿sí? Porque ahí agrandé el laberinto y creo que lo había hecho más chico. O sea, mirándolo de arriba, creo que eran 19 por 17 o algo así. Bien, entonces vamos a exportar eso y lo que yo hice en clase es realizar esta geometría, nodos de geometría para transformarlo en una mesh y después separarlos. Bueno, primero guardemos el archivo, exportarlo todo como objetos separados, ¿sí? Que, bueno, eso es una alternativa, lo que pasa es que después vamos a tener que editar las meshes de colisión una por una. Y la segunda alternativa es exportar esto directamente. Entonces vamos a hacer primero la primera. Hay que aplicar el modificador y esto queda ahora transformado en una mesh. Si vamos al modo de edición con la tecla Tab, vemos que esto es toda una mesh. Podemos seleccionarla y podemos hacer Separate by Loose Parts y nos va a generar un montón de objetos. Y todos esos objetos son partes separadas que vamos a exportar en un FBX. Esa es la alternativa como veníamos trabajando con las habitaciones y con paredes individuales. El tema que igual en este caso hay que corregirlas porque muchas paredes son cóncavas, ¿sí? Tienen formas de C o formas de U o formas más estrafalarias. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si bien no es óptimo, es volvemos para atrás y dejamos nuestro objeto con los nodos de geometría, lo cual va a estar práctico, pues después vamos a poder venir y modificar algo si queremos modificar, y exportamos directamente todo eso, ¿sí? Vamos a quitar, podemos quitar la luz y la cámara, ¿sí? Porque no los necesitamos, y exportamos nuestro cubo, que en realidad es ese objeto con todos los nodos de geometría. Se puede exportar antes de realizarse, porque exporta la mesh evaluada. Entonces hacemos export como FBX y lo llamamos laberinto FBX, y con las opciones puede exportarse con las opciones por defecto o, bueno, en realidad estamos exportando solo una mesh, no hay suavizado, pero se puede, tiene que ser el tipo cara. Esto ya lo conté en otro video, y con esas opciones, bueno, tampoco hay animación, y con esas opciones lo exportamos como laberinto.fx. Bueno, y ahora vamos a Unreal, que eso lleva un tiempo, así que acá hago una pausa en el video y abrimos en Unreal el modelo, el template de First Person View, y vamos a borrar todo lo que no vamos a usar. Esto ya lo hicimos otra vez también. Entonces quitamos todo esto, dejamos solo el piso, para que haya un piso afuera del laberinto, e importamos el FBX con todas las opciones por defecto, ¿sí? Esto va a importar un solo objeto, bueno, y los materiales, ¿no? La contra que vamos a tener que ahora exportamos el camino, así que no lo vamos a poder ocultar. Una mejora podría ser, bueno, ahí importamos el FBX, fíjense que importa 3 materiales más una mesh que se llama laberinto, ¿sí? Y esa mesh laberinto la podemos tirar directamente adentro de la escena, arrastrar y tirar adentro de la escena. Y ahí tenemos el laberinto. Deberíamos, como está alineada con 0, aparece esa titilación,
deberíamos subirla en Z, como hicimos también con las alas. Eso está en las propiedades, en location, la coordenada Z, podríamos ponerle un valor está en 0, podemos ponerlo, no sé, en 0.05 o un valor pequeño. Y ahí ya queda separada del piso externo. Bien, también tenemos nuestro player ahí. Y lo que va a pasar ahora si le damos play es que no vamos a poder entrar al laberinto, ¿sí? Por las meshes de colisión. Le damos play y estamos parados arriba de las paredes y no podemos entrar. Básicamente porque todo esto es como un bloque que no se puede, uno nos podemos meter adentro, ¿sí? Si vamos a la visualización de Player Collision, esa de ahí, es todo un bloque. ¿Sí? Entonces tenemos que borrar esta mesh de colisión, o podríamos no haberla importado directamente, y crear una nueva, que va a ser algo que, bueno, si estuviéramos haciendo un juego en serio, sería muy costoso, porque no es algo muy recomendado, pero lo vamos a hacer igual porque es lo más práctico. Entonces abrimos la mesh, tocando ahí, vamos a colisión, removemos la colisión, y después vamos a buscar complex, para buscar la colisión compleja, complex, y ponemos en collision complexity, elegimos la opción use complex collision as simple. Y con eso va a usar la propia mesh como mesh de colisión. ¿Sí? La propia mesh compleja, que en realidad está hecha formada con triángulos para Unreal. Entonces ahí quedó. Se ve medio rara, pero eso es porque es la estructura de colisión y tiene los triángulos. Pero esto debería funcionar. Bien, entonces damos play. Bueno, volvemos a la vista. Tenemos que ubicar nuestro jugador en el inicio, ¿sí? O sea, está la puerta, tenemos que ponerlo arriba, que es donde se inicia la línea azul, ¿sí? Ahí creo que me equivoqué, desplacé el laberinto, perdón, ya falta poco. Y hay que poner, al no estar usando el mouse ahora me doy cuenta que malísimo como muevo demasiado el mouse en la pantalla. Bien, entonces ahí lo primero es ubicarlo en esa zona, al player. Podemos ubicarlo aproximadamente. Por supuesto que es más preciso de arriba, pero primero al ver en 3D sabemos bien dónde es, porque después, bueno, en general cuando lo vemos de arriba lo vemos así tipo plano. Y lo ubicamos, ahora viéndolo de arriba lo ubicamos mejor. Ese va a ser el lugar donde va a arrancar el player. Entonces lo ponemos en ese pasillo. Esa cápsula amarilla que se ve es la superficie de colisión del player, que es más grande que el player, pero no va a haber problema con eso. Y ahora deberíamos posicionar nuestro player también verticalmente. O sea, está al inicio del camino, pero todavía está un poco elevado. Entonces vamos a la vista de costado y ubicamos el player que está ahí, que estaba mal seleccionado. Esa cápsula la bajamos para que toque el piso aproximadamente. Bien, y con eso estaría lo centramos bien en el pasillo, con eso ya estaría para arrancar. Damos play y estamos adentro del laberinto, ya metido entre las paredes, ¿sí? Ahí vemos el recorrido. Bueno, y no tenía demasiadas opciones. Obviamente acá la colisión funciona bien, ¿sí? No podemos atravesar las paredes. Y bueno, en este caso tenemos la guía del recorrido igual.
Lo que pasa acá es que cuando nos alejamos de esto tampoco es tan fácil volver. Lo que me estoy dando cuenta es que la captura, porque al estar hablando sobre el video, bueno, ahí hay un camino sin salida, la captura se ve con glitches, pero que no se veía en el Unreal. Es algo de la captura del OBS. Se veía bastante mejor cuando lo probé. Bueno, seguimos todo ese recorrido. Termino de salir por la puerta y se termina el video. Ya falta poco. En un momento creo que tomo un camino alternativo y termino... también la otra alternativa es poner objetos, ¿sí? Que uno tenga que alcanzar esos objetos, después nada, meter cómo interactuar con esos objetos y todo demás, ya es algo que por ahí va a exceder un poco el curso. Acá creo que me perdí. Había encontrado un defecto ahí en el ancho de las paredes, sí. Que después pasó algo, en algún momento se fueron a cero el ancho de las paredes. Bien, ahí volvemos al camino. De todas maneras, todo el proceso de importar el FBX y hacer lo que hice es bastante rápido. O sea que podemos volver al Blender, borrar este y generar uno sin esos errores. O por ejemplo, sin la pista esta del camino. Y bien, y ahí salimos y acá terminó.